casi que algunos hablan ya de que estamos entrando a una sexta extinción masiva en el planeta, poniendo gases de efecto invernadero, y vamos a cambiar la temperatura promedio del planeta, y eso iba a tener, y es precisamente que los dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico, y también el Ártico, estuvieron calientes por... Señora ministra, figúrese que yo estaba haciendo todo lo posible por comentar otros temas antes de que usted llegara, porque tanto Ana como Daniel Samper Pizano querían comentar con usted sus respectivas columnas que de alguna manera tienen temas ambientales. Pero antes de ir a eso, le quiero preguntar por lo que ha sido esta semana en donde el continente ha vivido el embate de grandes fenómenos climáticos, el huracán John en México, el huracán Helene en Estados Unidos. ¿Por qué se presentan los huracanes? ¿Cuál es la función de los huracanes en el equilibrio planetario? ¿Y por qué estamos sintiendo cada vez con mayor frecuencia estos fenómenos conocidos como megahuracanes ya por los meteorólogos? Bueno, pues hemos tenido siempre la temporada de huracanes, que normalmente empieza en el Caribe hacia junio y termina en noviembre, y es una forma de balancear las temperaturas, de balancear la atmósfera y de balancear también los ciclos hídricos de la región. Sin embargo, con el cambio climático y los aumentos de temperatura inusitados, llevamos más de 18 meses en donde la temperatura del planeta realmente va permanentemente en aumento, es como una fiebre sostenida que precisamente tuvo una influencia muy importante en la intensidad que vivimos en el fenómeno del Niño, pero que también creó algo que no se había registrado desde que los meteorólogos pues tienen estos registros, y es precisamente que los dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico, y también el Ártico, estuvieron calientes por encima de las temperaturas normales simultáneamente. Normalmente cuando tenemos fenómeno del Niño es porque el océano Pacífico se calienta, y entonces esto genera pues los efectos que en la costa y en Colombia se sienten como sequías, como menos lluvias, pero en contraprestación el Caribe, el Atlántico se enfrían, y es una especie de balance térmico, pero realmente este año eso no pasó. Mientras el océano Pacífico estaba con temperaturas por encima de lo normal, el océano Atlántico también. Y entonces, cuando ya llegamos a esta temporada de huracanes, ese calor adicional, porque ya empezó el océano Pacífico a enfriarse, está ahorita más o menos en temperaturas normales, pero va a bajar por debajo de lo normal, y eso es lo que genera fenómeno de la Niña. En el Caribe se sostuvo esa masa de agua caliente, y eso ha generado que esta temporada de huracanes sea muy por encima de lo normal, tanto en el número de tormentas como también en la intensidad de los fenómenos. Entonces, por ejemplo, lo que vimos en el EN es que en pocas horas el calor de la masa de agua hace que se recoja más rápido, y ese huracán pasó de categoría 3 a categoría 4 súper rápido antes de llegar a la costa de la Florida. Y eso es precisamente pues lo que es el efecto de temporadas normales hidrometeorológicas con la adición del efecto de aumento de temperatura causado por el cambio climático. Señora ministra, perdóneme, trato de hacer una explicación sobresimplificada. Cuando el planeta se calienta, produce sus propias fuerzas de enfriamiento. Y cuando se calienta más de lo normal, esas fuerzas de enfriamiento, que son estos vientos y estos huracanes que siempre hemos tenido, se vuelven más grandes para tratar de controlar esa sobretemperatura. Bueno, no, básicamente el planeta, que funciona como un organismo, tiene balances y fenómenos que pasan de diferentes formas. Por ejemplo, la temporada de huracanes en el Caribe lo que busca es llevar exceso de energía que hay en el océano Atlántico, en la zona tropical,
surge este fenómeno para llevar ese exceso de energía a la parte más fría del planeta. Y así hay una cantidad de fenómenos atmosféricos en donde la atmósfera, el suelo, interactúan permanentemente para mantener un equilibrio. Pero como hemos puesto más gases de efecto invernadero en la atmósfera, hemos pasado por encima del ciclo del carbono artificialmente al sacar petróleo, que era carbono enterrado, y ponerlo en la atmósfera. Entonces, esas partículas están generando que la radiación del sol, que normalmente llega a la Tierra y que se refleja y sale al espacio, pues parte de ese calor ya no pueda salir y queda entonces atrapado en esta nueva composición de la atmósfera que tiene más carbono de lo normal y empieza a aumentar la temperatura del planeta. Entonces, por ejemplo, en un fenómeno como el del Caribe, de la temporada de huracanes, pues se está concentrando más calor de lo normal en el Caribe y ahora ¿qué genera? Pues que los huracanes tienen que ser más grandes, más poderosos para llevar ese exceso de calor a la parte norte del planeta, a la parte norte de Norteamérica. Entonces, el planeta busca balancearse, pero entonces está generando en eso fenómenos frente a una situación y es que hemos pues sobrepasado el límite del ciclo del carbono y generado un calentamiento global. Bueno, ministra, hay gente que no entiende, gente que no quiere entender y gente que no logra entender qué es el COP16. En pocas palabras, para los que pueden y quieren, ¿por qué no nos dice qué es esa reunión mundial que en este momento tiene como sede a Cali, Colombia? Pues para dar un poquito como de contexto, finales de los 80s, en los 70s, 80s, empezó a surgir un gran movimiento ambiental mundial que empezaba a alertar precisamente de los impactos que estaba teniendo sobre el planeta todo el proceso de desarrollo, que ya, la verdad, los efectos más fuertes del desarrollo en el ambiente se han acumulado en los últimos 40 años. Ese movimiento ambiental se hizo más fuerte y simultáneamente la política y a partir del sistema de Naciones Unidas, la política mundial empezó a generar acuerdos internacionales. Uno que fue muy famoso y que ha tenido muy buen resultado fue, por ejemplo, el acuerdo para proteger la capa de ozono. Recuerden que a finales de los 80 teníamos una alarma porque los científicos nos decían, por los químicos que estamos utilizando en la industria, hemos creado un gran hueco de ozono y ahora tenemos que eliminar esos químicos y tenemos que lograr que se recomponga. Eso estaba teniendo unas radiaciones solares en donde la gente quedaba bajo esos huecos de ozono que generaba cáncer de piel y empezaron a generar un montón de fenómenos en la naturaleza, pero también en las personas. Entonces empezaron a surgir lo que llamamos las convenciones ambientales, que son acuerdos internacionales para resolver problemas globales que un solo país por sí mismo no puede resolver. Por ejemplo, el tema de la capa de ozono. Y es impresionante que a partir de ese acuerdo, pues en realidad el mundo ha podido eliminar los químicos que deterioraban la capa de ozono y lo que hemos visto hoy es que ese hueco se ha venido cerrando y pues ese problema se ha venido relativamente superando. Bueno, en el año 92, en la cumbre de Río de Janeiro, fue el momento, digamos, de los momentos más importantes para este logro de la humanidad de tener acuerdos ambientales en la que todos los gobiernos del mundo, todos los países se comprometieran y de allí surgieron 3 convenciones ambientales. Hoy se les está llamando 3 trillizos, los trillizos ambientales que nacieron en el año 92 en la cumbre de Río. Uno que es la convención climática, porque ya en ese momento había la alerta que si seguíamos poniendo gases de efecto invernadero íbamos a cambiar la temperatura promedio del planeta y eso iba a tener grandes efectos, que es precisamente lo que 30 años después estamos ya experimentando. Ya no es algo que va a pasar, sino algo que ya está pasando. La Convención de Biodiversidad, que era, mire, estamos destruyendo, la vida toda está encadenada, cada organismo, cada elemento de la Tierra tiene un rol, está todo encadenado y estamos con nuestro proceso de desarrollo destruyendo esos encadenamientos de la vida, estamos extinguiendo especies, ahí hay todo un mundo de la conservación ambiental, de las áreas protegidas, tenemos que conservar
los bancos genéticos, tenemos que conservar que la vida se pueda reproducir y surge la Convención para proteger la biodiversidad. Y la tercera convención, que es una convención de la que se habla menos, pero que millones de personas hoy en el mundo están sufriendo los efectos precisamente de esa situación, es la desertificación, la pérdida del suelo, cuando las relaciones entre el clima, la atmósfera y el suelo se pierden y empezamos a tener lo que era antes, áreas para la vida, áreas verdes se empiezan a convertir en desiertos. Esto está generando muchísimo desplazamiento de personas que ya en sus territorios donde vivían ya no pueden vivir, ya no hay condiciones para la vida. Entonces, estas tres convenciones surgieron con esos propósitos. Fue un gran logro del ambientalismo mundial. De ahí en adelante, cada cierto tiempo, la Convención de Clima cada año, la de Biodiversidad y de Certificación cada 2 años, los países se reúnen para evaluar la situación y tomar decisiones y negociar decisiones. Y han salido de cada una de estas convenciones decisiones muy importantes. Por ejemplo, el protocolo de Nagoya en la Convención de Biodiversidad para proteger los recursos genéticos, entre varias decisiones que se han ido tomando. Y a medida que el problema ambiental, porque entonces hay que decirlo con claridad, estas convenciones han tenido un efecto limitado y ahí hay un gran debate político de la realidad de las convenciones, pero también hay que decir que es el único mecanismo que tiene los gobiernos, o sea, la gubernamentalidad del mundo, para sentarse a discutir y a tomar decisiones sobre lo ambiental. Entonces, en Cali vamos a tener la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes. Las partes son los países, los gobiernos de más de 190 países que se van a reunir para discutir y tomar decisiones sobre la biodiversidad, pero en un momento muy crítico, en un momento en donde ya los científicos hablan de una pérdida masiva de especies, de una, casi que algunos hablan ya de que estamos entrando a una 6ª extinción masiva en el planeta. Y entonces es un momento muy álgido, muy importante, en donde pues en Cali vendrá nuevamente por 16ª vez los países a discutir sobre estos temas.